Buenas noches otra vez por aquí en Radicalmente, en este espacio, tratando de mantener un poco la constancia. Saben que eso es una de las cosas que más me cuesta, pero bueno, obviamente el compromiso sigue intacto, el cumplimiento no tanto. Vamos a hablar de los hechos. Vamos a tratar de hacer un análisis lo más frío posible sobre los hechos de las últimas horas y propiamente qué podemos esperar considerando lo último que ha pasado de la administración Trump para Venezuela. Como ya lo hemos dicho aquí en este espacio, hemos insistido en que realmente el juego empieza el 20 de enero, considerando que en Venezuela la capacidad de agrietar al régimen o profundizar los quiebres que hay y que se manifiesten se ha vuelto una tarea muy difícil debido a la inteligencia y el control que existe por parte del mismo régimen sobre los grupos militares y policiales que no están de acuerdo con las prácticas de la tiranía, por lo que nuevamente aquí mucho juego va a depender de lo que haga o no Estados Unidos. Ayer, en la mañana, Donald Trump asumió como el 47 presidente de Estados Unidos y, como prometió, empieza la era dorada de Estados Unidos. Ahora, sorprendentemente, quizá para algunos, el tema de Venezuela estuvo ayer contemplado en varias discusiones o en varios momentos. Y esto disipa un poco la duda que había sobre si Donald Trump iba a considerar el caso de Venezuela como importante o no. La primera mención que hubo tiene que ver con la designación de la organización criminal Tren de Aragua como una organización terrorista. Esto no es cualquier cosa. Y nuevamente se amontona en la serie de hechos que vamos a considerar para luego sacar conclusiones. ¿Qué significa la designación del Tren de Aragua como una organización terrorista internacional? Esto es poner al Tren de Aragua, una banda criminal venezolana, financiada por el régimen de Maduro, alentada y promovida por el régimen de Maduro, al mismo nivel que un grupo terrorista como ISIS, o como Hezbollah, o como Hamas, que son organizaciones terroristas internacionales. Foreign Terrorist Organizations. La lista es larga, la mayoría son grupos islamistas. Si no me equivoco, en la lista también está el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y ahora pasarían a estar no solamente los cárteles del narcotráfico de México, sino el Tren de Aragua. Esto es muy importante porque a esta designación le tenemos que sumar una declaración que ha venido siendo constante por parte de Trump y que ayer también acentuó durante su rally en el Capital One Arena, que es que Venezuela manda a sus criminales acá a Estados Unidos. Venezuela vació sus cárceles y ha mandado a los criminales a Estados Unidos. Hay una correlación. Cuando Trump dice que Venezuela, ¿de quién habla? Del régimen de Maduro. Mandó a sus criminales a Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos los criminales que hay son el Tren de Aragua. Venezuela mandó al Tren de Aragua a Estados Unidos. Y el Tren de Aragua es una organización terrorista internacional, pues está diciendo de alguna u otra manera que o Venezuela es un estado patrocinador del terrorismo internacional o el régimen de Maduro directamente es una organización terrorista internacional. ¿Y qué significa ser una organización terrorista internacional? Significa que tu operación amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos y obviamente la estabilidad del mundo. Es decir, es una amenaza que hay que neutralizar y que hay que enfrentar. Esto no es suposición, ni opinión, ni algún tipo de lectura subjetiva. Estos son hechos. El tema de Venezuela volvió a surgir cuando Trump, luego de estar en el Capital One Arena, se fue a la Casa Blanca, al despacho oval, un despacho oval recién remodelado, donde agregaron el busto de Churchill que Biden había quitado y el botón para solicitar Coca-Cola Diet, Coca-Cola de dieta. Aquí, en este despacho oval, Trump empezó
prácticamente de manera ininterrumpida a firmar órdenes ejecutivas, una tras otra, acompañado en el Salón Oval por la prensa, lo que es muy llamativo. Biden en sus 4 años jamás hizo algo similar. Firmaba orden ejecutiva y la prensa le preguntaba. En eso firma la orden ejecutiva diciendo que los cárteles del narcotráfico van a ser designados como organizaciones terroristas internacionales, entre ellos el Tren de Aragua. Un periodista le pregunta sobre Venezuela y Trump dice, seguimos muy de cerca la situación de Venezuela. Nos preocupa Venezuela. Yo conozco mucho Venezuela por razones personales. Es una tristeza lo que sucedió. Hace 20 años Venezuela era un país muy próspero y ahora es un desastre. Mención número 1. De hecho, aquí la tengo, se me va, pero quiero mostrársela. Porque es sumamente importante. No sé si es esta. Ciertamente es esta. Say it. How will you make sure that Maduro will accept Venezuela? Well, we're going to see on Venezuela. We're looking at Venezuela very strongly. It's a country I know very well for a lot of reasons, and it's well, it was a great country 20 years ago, and now it's a mess. Right? Sir, Bueno, aquí le están preguntando propiamente sobre cómo hará para que Maduro reciba a los criminales venezolanos. Esto es un tema que ya vamos a tocar, porque una declaración que parece que pasó por debajo de la mesa hace 2 días, que es muy importante. El otro momento en el que salió a surgir el tema de Venezuela fue cuando el periodista David Alandete, por cierto, si no me equivoco, de ABC, le pregunta a Trump si todavía, y esta obviamente pregunta es fundamental, si todavía quiere que haya un cambio de régimen en Venezuela. Esto fue lo que dijo. Venezuela changing power. Are you still committed with Maduro leaving power in Venezuela? Well, we're going to find out about that too, because we're going to probably stop buying oil from Venezuela. We don't need their oil. Another embargo like the first term? No, it could be, but we don't want to buy. We don't have to buy their oil. We have plenty of oil for ourselves. So President Trump. that'll change Venezuela quite a bit. President. Bueno, a algunas personas esta declaración no les pareció lo suficientemente clara y tajante. Yo diciendo, y aquí entonces quiero empezar a hablar a partir de estas 2 cosas que les mencioné, de cuál es mi lectura y cuáles son mis conclusiones hasta este punto, que hasta este punto es de acuerdo a las últimas 48 horas, ¿no? Obviamente son prematuras, pero hay gente que a estas alturas todavía no tiene como claridad o considera que no hay claridad sobre qué va a hacer Trump con el caso de Venezuela. Y a algunas personas les preocupa esta declaración. ¿Qué dijo Trump aquí? Le preguntan, ¿usted todavía quiere que haya un cambio de régimen en Venezuela? ¿Y qué responde Trump? Dice, ya vamos a ver eso. We're going to find out about that. Dice, pero probablemente le vamos a dejar de comprar petróleo. No necesitamos el petróleo de Venezuela, no tenemos que comprarlo, nosotros tenemos mucho petróleo. A lo mejor le dejemos de comprar y eso va a tener un gran impacto en Venezuela. Trump no dice nada a la ligera. Yo creo que ya vamos a saber de eso. Tiene claramente unas intenciones estratégicas. Y no es que Trump no haya decidido qué hacer con Venezuela, sino que uno, o está viendo cómo lo va a hacer, o 2, quiere generar la sensación de que no sabe qué va a hacer todavía, con claras intenciones estratégicas. ¿Por qué digo esto? No es que estoy tratando de hacer lecturas superficiales, tratando de aferrarme a algún tipo de en lo absoluto. ¿Por qué? Porque esta declaración sucede una serie de hechos en los últimos 3 meses sumamente importantes. El primero, designación de Marco Rubio como secretario de Estado. Si alguien quiere acabar con el régimen de Maduro en Estados Unidos, en el Partido Republicano, es Marco Rubio. Solamente el régimen de Maduro, con el cubano también, por razones evidentes, no familiares, razones de peso histórico. Designación de Christopher Landau en
la subsecretaría de Estado de Estados Unidos. Christopher Landau vivió en Venezuela, entiende muy bien Venezuela y apoya de manera incondicional a María Corina Machado y también aboga por la liberación de Venezuela. Designación de Mauricio Claver Carone como enviado especial para Latinoamérica. Claver Carone es no quiero utilizar la expresión porque no es exactamente eso lo que hay en la administración Trump, pero es un halcón. Es un halcón con respecto a los regímenes socialistas de la región. Yo hablé con él hace año y algo para una entrevista y luego off the record, obviamente. Y en la entrevista, que tengo que rescatar porque se perdió, él me dijo que, pues, obviamente la voluntad es liberar a Venezuela y me dijo explícitamente que María Corina Machado es la mayor heroína que ha habido en el mundo, la considera él. Mauricio Claver Carone, el enviado especial de Donald Trump para América Latina. Otra designación fundamental, ya vamos a hablar de él, Michael Waltz. Michael Waltz es alguien, congresista de Florida, ya no, ahora es el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, que entiende perfectamente cuál es la amenaza que representa el régimen de Maduro y ha sido una de las voces más importantes para denunciar las vinculaciones del régimen de Maduro con el régimen iraní. La designación de Michael Waltz también ratifica que la postura de Estados Unidos frente a Venezuela no va a ser de apaciguamiento en lo absoluto. Michael Waltz, por cierto, le dio un apoyo tremendo a María Corina Machado poco después de las elecciones del 28 de julio, diciendo que María Corina era una campeadora por la libertad tremenda. No recuerdo exactamente qué fue lo que dijo, también lo comentamos aquí en este espacio. Quinta designación. Richard Grenell. La designación de Rick Grenell, algunos los ha tenido como un poco cautos con respecto a qué va a hacer Trump, pero a mí, contrario a lo que algunos creen, me da mucho entusiasmo, por varias razones. He tenido la oportunidad de hablar con Grenell, y luego de las elecciones del 28 de julio, Grenell está muy interesado en el caso de Venezuela, y apoyó mucho el tema de Venezuela, muchísimo. Pero no solamente eso, sino que Grenell fue enviado de Donald Trump para Venezuela en septiembre del 2020, es decir, 2 meses antes de que terminara su gobierno. Y Rick Grenell se reunió en Ciudad de México con Jorge Rodríguez. Esto lo reseñó el New York Times. Y Rick Grenell le dijo a Jorge Rodríguez, esto es tratando de simplificar lo que fue una negociación donde no sabemos exactamente qué hablar, pero le dijo, o te vas siguiendo estos lineamientos porque había un plan de salida para Maduro, o Maduro se va, o junto a Rick Grenell estaba un personaje que ha cobrado una relevancia importante en los últimos meses, el señor Eric Prince. Y la dinámica aquí fue un poco de good cop, bad cop. Policía bueno, policía malo. Rick Grenell es el policía bueno, es decir, vete, te damos todo esto, vas a quedar libre por ahí, lo que sea, o si no, pasa esto. También política un poco de carrot and stick, que es algo que Trump ha utilizado mucho. Haces esto y te premio, si no haces esto, te vuelvo nada, ¿no? Eso es un poco lo que, como Trump ha manejado la política internacional. Lo hizo así en su primer gobierno y probablemente lo haga así en su segundo gobierno. Rick Grenell ayer, y no, esto acentúa la importancia que la administración Trump podría darle a Venezuela, uno de sus tweets o posts en X fue decir que había empezado las conversaciones con funcionarios de Venezuela, es decir, que ya estaba trabajando. Rick Grenell, creo que no lo mencioné, fue designado enviado especial para misiones sensibles, entre ellas Venezuela. No sabemos ahí realmente, porque se están solapando algunos cargos, quién es el que se va a encargar de Venezuela. No sabemos si es Rubio, si es Claver Carone, si es Grenell, pero al menos la conjunción de estos actores es muy alentadora. Algunos se preocuparon con que Grenell dijera que están empezando las conversaciones con funcionarios venezolanos. Yo no me preocuparía. Yo creo que Grenell entiende muy bien el caso de Venezuela, me lo dijo a mí personalmente.
lo ha dicho en su Twitter, lo ha dicho públicamente. Grenell es pragmático. Grenell es un tipo que efectivamente es muy hábil negociando. Y yo creo que Grenell va a ser el ángulo diplomático con el que Trump va a querer solucionar el caso de Venezuela. Pero es solucionar. El régimen de Maduro tenía dos elementos con los que podría o pudo haber de alguna manera chantajeado a Donald Trump. Y estos dos elementos ponían sobre la mesa la posibilidad de que Trump llegara a un acuerdo con Maduro. Los elementos son petróleo y el problema migratorio. Un artículo del Wall Street Journal de hace un poquito más de un mes decía que Trump estaba todavía decidiendo qué hacer porque pues los petroleros estaban tratando de convencer a Trump de que siguiera comprándole petróleo a Venezuela. Esto es muy importante. Nicolás Maduro invirtió millones literalmente, en tratar de, en lobby, en cabildeo, convencer a Trump de que no levantara las sanciones petroleras, de que no levantara de que levantara las sanciones y que no levantara las licencias. Es decir, que ahí sale una manito que no quería sacar, pero bueno, que no levantara las licencias, es decir, que dejara a Chevron seguir operando en Venezuela. Y Maduro y el argumento que trató de presentarle el régimen a Trump a través de cabildeo, de incluso petroleros, probablemente muy conectados con Venezuela. De hecho, este artículo del Wall Street Journal dijo que en enero del año pasado un grupo de petroleros americanos viajó a Venezuela, se reunió con Maduro y luego fue a Estados Unidos a reunirse con Trump. El punto aquí es, mira, si tú nos dejas de comprar petróleo, va a subir la inflación, va a subir los precios del petróleo, nosotros te podamos dar petróleo barato, etcétera, etcétera, etcétera. El otro punto era el tema migratorio y lo ha ofrecido Nicolás Maduro abiertamente. Ven, lleguemos a algún acuerdo, yo te recibo a los criminales, te recibo a los migrantes ilegales venezolanos. Y este artículo del Wall Street Journal decía eso, que efectivamente Trump podría llegar a un acuerdo con Maduro para el tema migratorio. Tanto el punto 1, petróleo, como el punto 2 quedan completamente descartados. Punto 1, petróleo. Es verdad, ayer Trump dijo probablemente le vamos a dejar de comprar, pero hace una semana el secretario de Estado, ahora secretario de Estado, dijo que la licencia a Chevron era completamente inconveniente porque el régimen de Maduro se financiaba con dinero de sangre que venía de las compras del petróleo. Rubio no actúa a la ligera, no dice estas cosas porque él lo cree. Él ahora es un funcionario de la administración Trump. Si él cuestiona la licencia de Chevron y Trump dice que probablemente dejemos de comprarle petróleo, obviamente esto ya es una especulación mía, pero 2 más 2 es 4. Entonces podríamos descartar el punto 1. Ahora, punto 2, el tema migratorio. ¿Qué va a pasar con el tema migratorio? Es decir, Trump tiene que expulsar a los migrantes venezolanos, a los ilegales y al tren de Aragua. ¿A dónde los va a mandar? Maduro los tiene que recibir. Y si Maduro los recibe, tiene que ser a través de algún acuerdo. O quizá no. Este es Michael Waltz, les dije, el asesor de seguridad nacional de Trump. After these criminal gangs that are terrorizing our cities, particularly MS-13 and particularly Tren de Agua. Our communities are asking for it. Our neighbors are asking for it. One of those Tren de Aragua yeah. is Venezuelan. You can't deport to Venezuela. So where are you going to send those guys? Well, we're in a number of conversations with a number of countries that will agree to take them. Okay. So that's a big diplomatic initiative you're part of. That's right. Bueno, es fácil. Él dice, tenemos un reto migratorio, tenemos un reto de seguridad aquí, que es la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, y tenemos que deportarlos. La periodista lo para y le dice, bueno, ya va, pero el Tren de Aragua es venezolano, ¿a dónde lo vas a deportar?
Y él dice, bueno, estamos en negociaciones con varios países para que acuerden recibirlo. Yo estoy al tanto de algo de esto y se van a sorprender de cuál podría ser el país que los reciba, que por cierto podría ser bajo un acuerdo muy alentador para los venezolanos. Eso descarta automáticamente el otro punto con el que Maduro podría chantajear a Trump. Nuevamente, 2 más 2 es 4. Aquí hay una cadena de hechos que los podemos ir sumando. Lo comentamos la semana pasada. Marco Rubio dijo que el régimen venezolano es un problema de seguridad nacional. Dijo que Venezuela se ha convertido en una especie de bastión donde el régimen iraní arma drones y entrega pasaportes a terroristas de Hezbollah. Entonces, esos son los elementos que hay sobre la mesa. Con esto, esta es mi impresión, a lo mejor podría equivocarme, a lo mejor los hechos podrían cambiar de aquí a la semana que viene o lo que sea, pero no veo en lo absoluto la posibilidad de que Trump no retome una política de máxima presión mucho más eficiente, además, que el de la primera administración. No lo veo. Yo creo que Trump no solamente va a retomarlo, sino que va a tratar de lograr los objetivos. Y ya para terminar, quiero referirme a este artículo que publicó Axios, el medio Axios, hace 3 días. Trump's team wants Maduro to leave Venezuela. El equipo de Trump quiere que Maduro se vaya de Venezuela. La administración entrante quiere que haya un cambio de régimen en Venezuela, donde el dictador Maduro se robó las elecciones, apresó a sus rivales y este mes incluso amenazó con invadir Puerto Rico. Esto es muy importante porque es un asesor en política exterior de la administración Trump el que dice esto. Y esta es la cita. No nos importaría ver a Maduro siendo vecino de Assad en Moscú. En concreto, lo que dicen es que efectivamente quieren que Maduro se vaya, quieren que haya un cambio de régimen y consideran a Venezuela un problema de seguridad nacional. Esto lo dice Axios, pues esto lo dice un asesor cuyo nombre no da Axios, lo dice bajo anonimato. Axios es un medio pues bastante serio en Estados Unidos y uno podría suponer que si tú sumas todos los elementos, no queda duda de que Trump quiere terminar lo que empezó en su primer gobierno. Esto fue todo por hoy. Trataré de volver lo antes posible. Probablemente esta semana con Nitu Pérez Osuna hemos estado un poquito ausentes. Una invitación a que se suscriban, compartan y nos sigan aquí en Radicalmente y en mi cuenta de ex. Bueno, Orlando Avendaño. Ahí estoy. Cuídense. Muchísimas gracias por estar ahí pendiente.